Vamos a leer. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Dejemos hasta ahí la lectura y hagamos una oración. Vamos a estar orando por sanidad de la hermana Aide. Padre, amado Dios, te ponemos en tus manos a nuestra hermana y a algunos otros hermanos que están enfermos. Dios, bendice, sana, restaura. Ayúdanos, Dios. Tú eres nuestro refugio, eres nuestro médico. Sabemos, Padre, que la vida es bastante difícil con tantas cosas en este mundo, pero tú eres nuestro reposo, tú eres nuestra fuente, tú eres nuestro río de vida, el agua que salta para vida eterna. Ayúdanos, Dios, sana a tu pueblo, danos fortaleza para seguir adelante. Por Jesucristo te lo pedimos, y hoy te pedimos que nos traigas el consejo de tu palabra. Espíritu Santo, toma control de mis pensamientos. Habla, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a llamar el tema los hijos de un hombre bueno que se desviaron los hijos de un hombre bueno que se desviaron y no siguieron los pasos de su padre. Los hijos de un hombre bueno que no siguieron los pasos de su padre, para hacerlo más corto. Bueno, rapidito, hermano. Hablamos primeramente el jueves pasado de los hijos impíos de Elí. En este caso, el sacerdote Elí. Bueno, quienes por su pecado, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, Dios permitió que murieran en la guerra. Primera de Samuel 2:34, ahí muere los dos hijos de Elí. Hoy veremos lo que dice la Biblia de otros hijos. En este caso eran los hijos de un gran hombre. Y no quiero decir que Elí no lo fuera, pero dentro de lo que vamos a hablar esta noche, vamos a ver las diferencias del uno y del otro. En este particular decíamos de un gran hombre de Dios. En primer lugar, Samuel es ese gran hombre de Dios que fue ese niño que se desarrolló su niñez en el templo donde era sacerdote Elí. Ustedes se recuerdan que fue una promesa de su madre con Dios y lo trajo en su momento. Ahí se creció Samuel. Allí se desarrolló desde su infancia. Pero hay algo importante, que aun cuando él se creció en medio de los hijos de Elí, por supuesto él era un menor que ellos, no se dejó influenciar de los hijos de Elí. Más bien, este hombre se destacó ya en su desarrollo de su vida
como un profeta y también como un juez, en este caso de los hijos de Israel. La Biblia dice que no caía palabra a tierra de lo que hablaba, en este caso, Samuel. Cuando dice que no caía a tierra palabra de este hombre, esto lo vemos en el primer libro siempre, capítulo número 3, verso 19, porque se refiere a que lo que Samuel decía de parte de Dios se cumplía. A eso se refiere cuando dice no caía palabra a tierra de lo que salía de Samuel. En este caso, Samuel tuvo, dos hijos. Aquí lo leíamos nosotros. Uno se llamaba Joel, que lo que significa Joel es Jehová es mi padre. Ese es el nombre. Y el otro, Abías. Estos son los hijos. La Biblia no habla de la esposa de Samuel y no nos relata más hijos de Samuel. A veces uno se puede preguntar, y es bueno preguntarse, ¿por qué en ocasiones la Biblia no se amplía en aspectos que nos dejan ahí a nosotros con un montón de preguntas, con un montón de asuntos que no los podemos como entender? Podría ser que, y eso no es que podría ser, sino que es que el Señor siempre va queriendo dar un mensaje, y para dar ese mensaje no necesariamente tiene que hacer mención de toda la descendencia de una familia, con la excepción en este caso de allá del Génesis, que habla de todas las familias, pero en ese caso era para ver las descendencias hasta llegar a Jesús. Tiene un propósito. Pero en los asuntos, diríamos, muy generales, el Señor no nos da lo que sería el trasfondo de toda la familia. Probablemente en este caso la Biblia solo habla de Joel y Abías. Probablemente tenía hijos, no sé, la esposa no la mienta, porque lo que pretende Dios es dejar un mensaje, nada más. ¿Se entiende, verdad? Eso es lo que Dios va buscando. En este relato, pues vemos en los versículos que leíamos que llegó el momento que, como todo, le llega de envejecerse, ¿verdad? Ese niño que nosotros vemos allá en el primer capítulo de este libro primero de Samuel. Nosotros vemos ahora el tiempo ha pasado. Y cuando digo el tiempo pasado, ha llegado, el momento que ya Samuel ha dado lo que tenía que dar a Dios. Y eso también nos manda a nosotros, o nos da también un mensaje, que la vida pues es corta y hay que correr con ella para hacer lo que más importa, lo que más interesa en esta tierra. Pues lo que más interesa en esta tierra no es que yo me haga de 20 casas, de 20 carros, de un montón de títulos, de un montón de cosas de esta tierra. Lo que más interesa a la vida de la persona debe de ser, ¿verdad?, el invertir esa fuerza en lo que vale la pena. Y lo que vale la pena es lo de Dios. Siempre lo hemos dicho, que cuando
nosotros nos presentemos ante la presencia de Dios, porque así será, bueno, no nos van a decir nada de qué usted logró en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál fue su profesión? ¿Fue astronauta? ¿Fue ingeniero? ¿Fue diputado? ¿Fue presidente? ¿Fue alcalde? Yo creo que esos lenguajes allá no se mencionan. Allá lo que siempre va a prevalecer es de qué manera ocupaste tu vida, de qué manera usaste tu vida. Y aunque muchas veces nosotros no creemos que esto es así, pero así es, ¿verdad? Así es. Allá muchos probablemente nos vamos yo diría, lo vamos a lamentar. Bueno, pues sí, digo, yo diría, porque como siempre la idea es de que cuando ya estemos en Dios y acabaron los dolores, las enfermedades, las tristezas y sucesivamente. Pero no olvidemos que nosotros seguimos viviendo y seguimos viviendo no desconociendo lo que nosotros fuimos acá. Seguimos viviendo diríamos igual en seres en personas glorificadas, en cuerpos glorificados, perdón, solo que en otra dimensión. Pero nos vamos a recordar, y cuando yo digo probablemente muchos se van a lamentar, es porque la vida no la aprovecharon, es porque la vida la desperdiciaron. Hay gente que el 80% de su vida se la da a las carreras del materialismo. Y no es porque no puedan servir a Dios, no es porque no puedan darle parte, un porcentaje significativo, por lo menos si quiere el diezmo del tiempo, ¿verdad? Uno puede, aunque sea, dar la 10ª parte de su vida en Dios. Y yo estoy diciendo esto en el sentido de que a Samuel se le acabó la batería, se le acabó el tiempo. ¿Cuántos creen que se nos está acabando el tiempo? Levante la mano los que saben que un día nos van a meter a un cajoncito. Y dichosos, porque hay personas que no les toca de otra, sino hacia lo rústico, ¿verdad? Pero eso es un hecho. Cuando menos se acuerda uno, le tocaron la puerta y vámonos, ¿verdad? Entonces así le sucedió a Samuel. Samuel, ¿sabe usted cuánto tiempo duró Samuel? Duró menos de 60 años. O sea que la vida de Samuel fue como por ahí por 55 años, un promedio, una vida corta. Y decimos una vida corta porque de alguna manera en este tiempo todavía la vida era un poco más extensa, ¿verdad? Acuérdense que Abraham vivió más bien 175 años y sucesivamente la gente, Jacob, ¿verdad?, llegó a los 100 años. Las razones, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tan corta edad y luego se muere este gran hombre? Así es. Así que no hay, yo diría, no hay favoritismo en esto. Cuando se le llega la hora, ya cada individuo, la hermana ya se sabe el momento que le va a tocar a su servidor, a todos, nos va a tocar. Y eso es así. Entonces Samuel se envejece y ya en este caso no puede ya sofusgar, ya no puede ya ser juez. Y es eso lo que lleva a Samuel a poner a sus hijos como jueces. Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 del primer libro de Samuel. No es la primera de Samuel, sino primer libro de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Bueno,
veamos algo importante. Sabiendo el calibre de este hombre, es decir, de Samuel, de este gran siervo de Dios, podemos pensar que Samuel no puso como jueces a sus hijos porque eran sus hijos. De hecho, los ha haber puesto a sus hijos porque él había trabajado para tales propósitos con sus hijos. Porque viendo el carácter de un hombre de estos, no es de esos que va a decir: a mi hijo, aunque sea impío, yo lo voy a poner en este. No, aquí estamos hablando de un hombre que, como decíamos, no fallaba. Lo que Dios decía en él, se cumplía esa palabra. Entonces, en este caso, Samuel, decíamos, no puso a sus hijos porque eran sus hijos, sino porque él como padre sabía que eran aptos para desarrollar las funciones que él ya no podía desarrollar. Entonces, en este caso, vemos lo que dice el versículo número 3. Pero dice, váyase conmigo ahí leyendo: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá lo que nos dice es que Samuel los puso a desarrollar estas funciones porque él sabía que sus hijos estaban en la capacidad de poder desarrollar tales funciones. Pero ahora, en este caso, sale esto así, pues, ¿verdad? Ese verso 3. Entonces, probablemente, pensemos en ese probable, que Samuel sabía que sus hijos iban a funcionar, que sus hijos iban a desempeñar la función, porque sin duda, como ya dije, él había trabajado en ello. Pero con el tiempo, alguien diríamos, empezaron bien, se desarrollaron bien como jueces. Pero con el tiempo, hermanos, se dejaron, lo que dice este versículo número 3, se dejaron corromper y se volvieron codiciosos. Qué bueno que vayamos viendo estos aspectos, porque usted me dirá, o nosotros nos preguntaremos, bueno, hermano, ¿y por qué la Biblia, en este caso, la Biblia no es esa palabra que guarda, que cubre las miserias o las deficiencias de la gente que es de él? Eso es lo importante dentro de la palabra, que la palabra del Señor, eso es lo que dice allá el escritor a los Hebreos, que es una espada de dos filos. Cuando habla de una espada de dos filos, la Biblia no tiene favoritismo con nadie. La Biblia le saca los trapos al sol a quien sea, a un David, a quien sea se los saca. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Acá ahora dice, pero ¿por qué? Si eso desanima. Es decir, la gente puede pensar, la iglesia puede, pero eso es mensaje negativo, eso desanima. Al contrario, estos son los insumos que nosotros necesitamos para desarrollarnos en la vida. ¿Por qué están ahí? Primero, porque la Biblia no encubre, hermanos, nada, aun cuando sea lo que a veces decimos conforme al corazón de Dios, le saca los trapitos al sol. Y eso es uno. Y dos, es para que los descendientes de todo
su pueblo vaya aprendiendo a cómo desarrollarse en la vida. Es decir, este es un gran maestro. Cuando nosotros vemos que hombres con estas características de santos y de hombres íntegros y temerosos de Dios van se revelando sus debilidades, entonces dice uno, esto es para mí, esto me sirve a mí. Y lo que, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los hijos de Elí? Váyase al capítulo número 16 de Deuteronomio, porque vamos a terminar ya. Capítulo número 16 y vamos a ver el verso 19. Los hijos de Samuel eran personas que la ley, acuérdense que ya estaba pues desde el Sinaí, desde los primeros 40 años ya este pueblo tenía. Dice acá, verso 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni qué más dice, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Entonces, los hijos, o sea, yo me pregunto, Samuel como padre les instruía a sus hijos de esta manera, sin duda sí. Y es más, los judíos y los israelitas siempre eran personas que se daban la tarea de memorizar la ley. Todos los días estaban memorizando. En este caso, los hijos de Elí, cuando dice el versículo número 3, pero no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la codicia, dejándose sobornar y pervirtiendo de esta manera el derecho. Estas personas aquí fallaron a la ley, se tiraron la ley por encima y por otro lado se llevaron de encuentro a su padre, ¿verdad? Porque esto se piensa de esa manera. ¿Qué fue lo que lo llevó a los que pensemos que empezaron bien? Los que fueron buenos jueces al principio, los que se ganaron el respeto y el cariño de Israel. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, el problema acá fue que entraron en codicia. Y esto nos sirve a nosotros porque dice la codicia es la que a ellos les desvió. No se pudieron mantener en el poder. El poder siempre, hermanos, enferma. Las posiciones de autoridad, si no se tiene humildad, si no se ponen los pies en el suelo, esto lo lleva a uno a la misma ruina. Porque como se dice, el poder embola, el poder marea, el poder desubica a las personas. Por eso el poder en cualquier campo, por ejemplo, la posición económica. Usted puede ver que personas que a veces estamos en necesidades y es ahí cuando somos mejores creyentes. Pero cuando ya tenemos algunas cositas, eso podemos llamarle también el poder, ya nos va alejando de Dios, ya no tenemos tiempo, ya no podemos y sucesivamente. Entonces el poder es un asunto que si no se maneja, si no aprendemos a manejar el poder, es bien difícil. Por ejemplo, hay personas que ya con un trabajo ya no le pueden servir al Señor cuando antes fueron buenos servidores. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues es que le han puesto restricciones, le han puesto reglas y todo eso. Siempre el que ama puede ser fiel a su Dios. Siempre el amor, dice Pablo, lo puede todo.
Amén. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? ¿Verdad? Pero en este particular, ellos no pudieron manejar la posición de autoridad, ¿verdad? No pudieron manejar el honor. Esto les cambió la mente. Y les cambió la mente porque hay ocasiones, y siempre lo hay, cuando, ¿verdad?, hay oportunidades. ¿Por qué es que los gobiernos, casi que la mayoría, hermanos, les toca meter la mano en todos los países? Gobiernos, hablando de alcaldes. Hoy estaba viendo yo un alcalde de un gobernador de un estado de México, un morenito, dice, acusado por corrupción. Es decir, está ahí a merced, a disposición lo que es la tentación. Por eso el poder, los honores, siempre hay que saberlos manejar. Siempre hay que saber que tenemos los pies en el suelo. Siempre hay que saber que nos llegue a la boca. Siempre hay que saber que somos nada. Amén, iglesia. Siempre debemos de saber que aunque tengamos poder, ¿verdad?, somos vulnerables. Les contaba la vez pasada que en una ocasión tuvo, no sé si fue Jorge Bush o el papá de papá Bush, que se reunió con los japoneses y se comió una galletita y el polvo de la galletita se le trabó aquí en la traca y cayó allí en la reunión. Y dijeron los chinos, japoneses, la venganza, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, que un polvito de galleta tumbó al hombre más poderoso del imperio de la tierra. Somos nada, ¿verdad? Somos nada. Como dice aquel canto, polvo somos, ¿verdad? Y el otro aquel, bueno, no canto sino la Biblia, llaga podrida somos. Pero no diga así, hermano, así dice la Biblia, dice Jeremías, desde la planta de la cabeza hasta la coronilla somos llaga podrida, hinchazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hinchazón. Entonces, en este caso, ellos no pudieron, con el poder, no pudieron, porque a veces dentro de los aspectos espirituales, uno a veces trae la idea de que si a uno le otorgan autoridad, uno tiene que botar cabezas y que uno tiene que, porque ya tiene esa autoridad. Acuérdese que en los campos espirituales, como decíamos, no es la autoridad, esa autoridad colectiva, esa autoridad que se usa en los ambientes políticos o empresariales o en lo que sea. La autoridad cristiana se logra, se trabaja y se alcanza haciendo muchas cosas que atraen a los demás. Dicho de otra manera, con un buen testimonio se gana la autoridad. Y siempre es, ¿verdad?, esa autoridad que también hay que saberla manejar. Cuando uno está en una posición eclesial, es decir, en una posición de iglesia, en una coordinación, en un pastorado, nada, allí no es que lo han puesto para botar cabeza, no es que lo han puesto para menospreciar al otro, porque ya está abusando de autoridad, está mal invirtiendo el concepto de autoridad en el caso espiritual, ¿verdad? Entonces esto es lo que le sucedió a los muchachos de esto. Ya no estamos hablando de niños, estamos hablando de hombres, porque Samuel no iba a poner a niños a ser jueces de Israel, no a señores, ya personas ya adultas. Entonces, en este caso, ¿verdad?, lo que vemos es que se pasaron la ley y también se llevaron de encuentro a su padre. La codicia los desvió, no pudieron manejar el poder, los honores,
Y de esta manera quedó al descubierto lo que ellos eran. El tiempo mismo demuestra, por mucho a veces que uno trate la manera de echarle hojas al, ¿verdad? De cubrirse con hojas, viene el momento que queda al descubierto las cosas, porque así es en este caso, ¿verdad? Salió a relucir lo que ellos eran, ¿verdad? En esto, vamos a ver, entraron a la corrupción. Eran como jueces que le dicen: me das tanto, me hago al lado de lo injusto. Me das tanto. Y así entró la codicia y estuvieron, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo número 3. Pero no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la codicia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Se dejaban sobornar, es decir, de jueces comprados, ¿verdad? Tremendo. Ahora veamos lo que dice. Fíjese qué peligroso. Por eso es que en la vida espiritual siempre hay que tener frenos. Siempre hay que cuidarse. Por ejemplo, uno ambiciosamente se puede meter orejas y cola y todo en lo material, ¿verdad? Uno se puede, hay que tener, eso es codicia. Es cuando uno dice: no, es que si no le doy con todo. No, la Biblia dice que es bueno que no coma el que no trabaja, sino que manda que todos debemos de trabajar para de esa manera tener y poder compartir con los que tienen necesidad. Es decir, no es asunto de que, entonces, no, la vida hay que desarrollarla. Normalmente hay oportunidades, pero las oportunidades no pueden a nosotros coartarnos de lo más elemental dentro de la vida. Que lo más elemental dentro de la vida es esto. Aunque no diga amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo más elemental de la vida es esto. ¿Cuál? Lo de Dios. Eso es lo más elemental. Entonces, cuando uno primeramente le falta la fe, cuando se dedica todo, se da todo a lo secular, a lo material, en este caso muchas veces para falta de fe o codicia. Dice: hoy tengo que ganar más, hoy tengo que trabajar más, porque yo necesito más y yo necesito. Si uno, hermano, si usted mismo, nosotros mismos podemos dar fe de nosotros mismos, a tal grado que llega un tiempo que ya antes se comía uno 2 tortillas, ahora ya ni una se come. O sea, todo se va reduciendo. Amén, amén. Es decir, la codicia, la ambición, y ahí va y nos está taladrando, nos está absorbiendo. Y de hecho no es porque los hijos de Elí carecían, es que entró la codicia, entró la ambición. Y lo que dice Pablo cuando habla a Timoteo en su capítulo número 6, verso 10, raíz de los males es el dinero, dice, ¿verdad? ¿O cómo dice? Léalo, por favor, búsquelo rápido. Para eso viene a la iglesia, a estudiar la Biblia. Aquí no venimos a buscar novia, aquí no venimos a ver el pastor, aquí venimos a aprender de la palabra. Amén, amén. ¿Qué dice ahí? 6, 10. No lo he hallado. Es que ahora ya las nuevas Biblias ya no lo traen. Ya es la nueva modernidad. Ya me lo puede leer en voz alta, vamos a ver. Raíz de todos los males no es el dinero. Usted puede, si Dios lo bendice, amén, pero bendiga, porque Dios no nos da para almacenar, Dios nos da para compartir. Para eso nos da Dios. Entonces, aquí el asunto es, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amor al dinero.
Por ejemplo, cuando yo no doy mi diezmo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pregúntese. Y no es el tema, pregúntese. ¿Por qué? Es amor, es falta de fe, es desobediencia. Todo es un asunto que apunta a lo mismo, ¿verdad? Felicitamos a todos los de esta iglesia que son fieles en todas esas áreas. No dan amén, ¿no? De un amén, pues, hermanos. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Felicitamos a todos los hermanos de la iglesia. Échele una mirada a la que tiene la par, la felicito, dígale. Dígale, pues, échele así, la felicito, dígale. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide el diezmo? Es decir, que cuando a un niño lo meten a una escuela, lo van formando, le van quitando los malos hábitos. Si el niño tiene hábitos que sus padres les han implantado, los maestros, es decir, escuelas estrictas, les van quitando. Por ejemplo, yo cuando llevé a mis hijos pequeños a una iglesia, si un minuto llegaba tarde, ya perdía la clase, no me abrían la puerta. Terrible. Si no sacaban las clases los diputados, o sea que hasta algo de algunas palabras de inglés pude aprender yo porque lo estricto que eso era. Entonces, así viene siendo el asunto con Dios. Como uno viene agarrado y por un celular uno se mata con el otro. Y sería mucho por menos, hermanos. Hay personas que por nada dicen, no, te mato si no me lo das, mátame, pero yo no te lo suelto, dice. ¿Cómo se llama eso? Codicia. Entonces Dios con el diezmo, que no es el tema, lo que hace, lo va entrenando, le va empezando a decir, vos vas a ir aprendiendo a soltarte. Es un entrenamiento. Todo tiene un trasfondo. Échele otra mirada al que tiene a la par, dígale, todo tiene un trasfondo. Porque si no somos fiel en lo menos, por favor no me diga que vamos a ser fieles en lo mucho. Imposible, hermano. Si no somos fieles en eso poquito, no lo vamos a hacer en lo mucho. Mentira. Proverbio 15, 27, corriendo. Léamelo también en voz alta. Dice el 15, 27. Qué bueno, hermanos. Acá nos dice, estoy leyendo 27. Alborota su casa, ¿el qué dice? El codicioso. Alborota su casa el codicioso. La alborota. El codicioso no se sacia. Y ese fue lo que sucedió con los hijos de Elí. ¿Y qué más dice? Más el que aborrece el qué, el soborno vivirá. Dicho de otra manera, el que no es atrapado con la codicia. Esto es importante. En este caso, esta era la conducta de estos muchachos o de estos señores, porque como dije, ya no eran niños, eran hombres ya maduros. El pueblo no los quiso. ¿Qué es lo que dice? Les dijo, ahí están mis hijos. No queremos a tus hijos, queremos rey. Ellos aprovecharon, los israelitas aprovecharon la coyuntura para, no. ¿Por qué no quieren esto? Porque son corruptos. ¿Por qué no quieren esto? ¿Verdad? ¿Por qué no quieren? Porque no son lo que era su papá. No andan en los caminos de su papá. Bueno, para finalizar, hermanos, a Elí, que es el otro caso del sacerdote Elí con sus hijos, Dios le reclamó a Elí. Primer libro de Samuel 2:29. Pero no le reclamó a Samuel. Ahora, ¿qué sucede ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no le reclama a Samuel? Sin duda, hermanos, porque Samuel, digamos, de acuerdo a sus
a su ministerio, de alguna manera no dudamos que hizo su trabajo. Es decir, orientó a sus hijos. Y en esa idea es que los puso. Dijo, como dice, bueno, yo he sembrado a mis hijos, yo he trabajado, ya les he enseñado y todo eso, pues ya están ellos capacitados. Entonces a Samuel no le reclama a Dios. No le dice como le dijo a Elí. A Elí le dijo, por cuanto nunca le llamaste la atención a tus hijos, no va a haber descendencia tuya. No va a haber quien dé la continuidad del sacerdocio. No va a haber anciano en ti. Y a estos dos muchachos malos y pecadores los voy a matar, y los mató el Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿por qué Dios no le reclamó? Porque sin duda Samuel hizo su trabajo. Vamos a ver, si como padres hacemos nuestro trabajo, porque eso hemos venido hablando anteriormente, primero hablamos de los padres. Si como padres estamos haciendo nosotros nuestro trabajo, es decir, estamos tratando la manera de inducir, ¿verdad? Estamos tratando la manera de inducir a nuestros hijos, se debería de tener paz en el corazón. Si como padres estamos haciendo nuestro trabajo y se nos disparan, debemos de tener paz en nuestros corazones, ¿verdad? Debemos, sin duda, Samuel tenía paz en su corazón porque dijo, bueno, yo he hecho con mis hijos lo que iba a hacer, y ahora ellos se dejaron leudar por la codicia. Ya ese es otro problema, porque ya no estamos hablando de niños, sino de adultos. Y el adulto ya no puede estar ahí, que el papá, que no sé qué, que no, sí, ayudan un poco los consejos del viejo, pero ya son personas que tienen que tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, si como padre hacemos el trabajo, ¿verdad?, cuando se puede hacer, y si los hijos, hermanos, se nos desvían, debemos de estar reposados. Qué triste que estos hombres, estos hijos, pues sí, no honraron a su papá. Ahora, pero si no hacemos el trabajo, hermanos, tenemos por qué sentirnos culpables. Por eso cada padre es llamado a hacer su trabajo. Cada padre tiene que, de alguna manera, de una o de otra manera, tiene que ir muchas veces, tal vez no con imposiciones, otros lo hacemos imponiendo, pero la cosa es que siempre, cuando el padre, de alguna manera, aunque sea no en la manera correcta que a veces podemos hacer, incidir, sembrar en nuestros hijos, sintámonos bien. Pero cuando tenemos esos hijos que no quieren nada de Dios, y a veces uno dice, pues sí, terrible. ¿Y qué le pasa a un hijo que no quiere nada de Dios? ¿A dónde va a ir ese hijo que no quiere nada de Dios? ¿A quién le va a reclamar Dios allá en esa eternidad? ¿A quién le va a reclamar? No le va a reclamar al vecino, no le va a reclamar al maestro, no le va a reclamar al pastor, le va a reclamar al tata. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso hay un tiempo, es lo que dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay un tiempo para sembrar. Se dice que, por ejemplo, el niño a la edad de 7 años es la edad como donde él ha absorbido todo lo que se le ha
se le ha enseñado. Pero de ahí que quiera el papá que se descuidó del tiempo de sembrar y después quiera puro garrote meter a los hijos. ¿Cómo se animan los hijos cuando lo ven a uno? Hermanos, poníamos el ejemplo de Noé. ¿Usted cree que los hijos de Noé eran buena ficha? ¿Usted cree que los hijos de Noé eran grandes santos? A ver qué malcriadazos eran y qué opositores a su papá era, pero el tata les estaba marcando el terreno. Y por último fueron empezando a creer en el papá y les apoyaron en hacer el arca y se salvaron. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Pero cuántas de las, por lo menos ustedes, no ustedes, ¿verdad? Los del culto del martes, no tienen valor ni de llevar a los hijos a sala cuna ni a escuela biblia porque se los pueden matar. ¿Qué están creando? Ay, que llora el niño y que se va. Yo le he dicho, y no busque, investigue. Cuando el niño llora, a menos que sea por un dolor, hay que ponerle atención. Pero si llora por capricho, déjelo que llore, porque de esa manera se van a desarrollar los pulmones. No seamos, hermanos, personas alcahuetas. Aprendamos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No sueltan el monito de la mano. Monito con cariño, pues no es porque parezcan monos. No lo sueltan. Uy, no, es que ya me lo matan. Idolatría. Idolatría, eso es idolatría, eso es peligroso. Échele una mirada al que está a la par, dígale. Idolatría, dígale. Póngase de pie. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que podamos honrarte. Que podamos, Dios mío, no ser absorbidos como hijos y deshonrarte a ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Levanten sus manos, dígale: yo soy padre, dígale: yo tengo que hacer mi trabajo. Yo soy padre de esos hijos que todavía están pequeños. Yo tengo que hacer mi trabajo. Mire esas manos levantadas, Dios. Ayúdanos, Padre amado, por Jesucristo. Y aquellos que todavía no tienen hijos, digan: yo voy a ser padre también. Y yo quiero ir preparado para hacer mi trabajo. Gracias.